Obrigado, gracias por estar aqui discutindo com todos e todas. Vou apresentar em portunhol, pero está escrito em português também. E isso é pouco de minha pesquisa que he conduzido por minha pesquisa de doutorado e agora estou continuando por pós-doutorado em CNRS, em la EHSS, em Centro Alexandre Coiré, que é centro de História das Ciências e de las técnicas, pero estou mais como em la parte de arqueologia de las técnicas e trocando informações com eles. E o projeto que estou se chama ExoRegins, é financiado pela Prefeitura de Paris e tem muitas outras plantas que trabalham e, em meu caso, fui contratado para o pós-doutorado de ano com o caucho. Como não conheço muitas pessoas e não creio que não me conhecem tanto, pesquisado muito em la arqueologia histórica de Santarém e tenho mais experiências com arqueologia em la Amazônia e também fui professor como lecturer substituto em la UFOPA e houve período de ano em Suécia, também onde pude acceder a los arquivos reales de Kew Gardens, em Londres, onde pesquisei mais sobre as rutas de caucho britânicas e outras experiências mais. E o website não está tão atualizado, mas podem ver mais allá depois. Então, para introduzir o papel del caucho, temos muitos objetos indígenas que foram coletados como sacos, bolsas fabricadas por indígenas em la América del Sur. Quando se empieza o período de produção, a principal forma de exportação del caucho de Pará, em Brasil, é através de los zapatos e também através de las luvas, guantes. Isso ha cambiado totalmente a forma como o mundo vai se organizando, porque através disso a medicina vai evoluindo, há menos contaminação em las cirurgias e todo. Então, com o tema del caucho, estamos falando, em verdade, sobre, não sei se quando começa o antropoceno, ou quizás, pero quando se empieza como um estilo de vida moderno, creio eu. E os sapatos também assim foram tão importantes como equipamento de proteção individual para os trabalhadores de muitas fábricas em distintos sentidos, para proteger de ácidos e outras coisas em seus pés. Pero después vienen los pneumáticos con las primeras bicicletas, motocicletas, coches. E também uma coisa que foi moda, os pisos de caucho. Em los museus, hotéis, era muito comum. E depois, hasta hoje, temos isso. Então, o caucho, o tópico do caucho, se entrelaça de diversas maneiras, onde agora temos essa globalização, temos essa modernização, e como uma cosmología ocidental, por supuesto, de la modernización. Entonces, esa es la materia prima para todo eso que ahora vivemos y también después del caucho sintético también. Solo para introducir, hay distintas especies que producen látex. Essa figura é de artículo que estou submetendo há poucos dias, pero a mais importante é a para rubber, Hevea brasiliensis, estão escalonadas por la qualidade de látex allá, pero em geral são euforbiácea, morácea, tem também sapotáceas e outras. Então, em toda parte do mundo
Pero esas son las principales especies para el corte cronológico que estoy trabajando, que es el boom del caucho, de la producción de 1850 a 1920. Y eso empezó cuando un seringuero, un cauchero, encontró en la vila de Boín, en Santarém, muchas botellas de grés y vidrio que pensaba que eran muy antiguas y quería que los profesores analizasen. Y me ponía a irme a vila a ver, y cuando vi es que la vila es probablemente el mismo local donde en lo inglés Sir Henry Wickham recolectó las semillas que ha cambiado toda la historia del caucho. Pero querían saber si las botellas fueron de Wickham o no, pero eso no se puede decir. Pero hay historias, narrativas locales, como hablando que ellos estaría pagando con la cachaza, pagando con el gin, los indígenas o los locales que habían recolectado las semillas, pero con certeza las botellas de vidrio no son de su periodo, pero las de grés podrían, por una cronología relativa, tener participado también de la materialidad del caucho. Entonces, así he proponido en mi tesis el concepto de la materialidad del periodo del caucho, donde hay tres gran capítulos donde hablo sobre la recolecta de semillas, el papel de Wickham, el papel de los estudios de las técnicas de golpear el árbol de caucho, las diferentes materialidades de cotillos que fueron surgiendo y las relaciones patrimoniales que ahora se pasan en la vila. Y también la inmaterialidad, que también es un patrimonio tóxico cuando se aspira a eso en la producción, las diferentes técnicas de producción de caucho, y también hace parte de ese patrimonio industrial, como por ejemplo tiene abajo la foto de Fordlandia, que es conocida como una ciudad de fantasma abandonada, un sueño de metrópolis de Ford en la Amazonía. Entonces, todo eso hace parte de ese concepto, y la tesis está disponible en ResearchGate. Pueden leer después. Pero, asimismo, el concepto de la materialidad del periodo engloba, tiene muchas otras camadas, donde tenemos las relaciones con las matas, con la floresta, con los árboles, también la sazonalidad de cuando se golpea o no, las relaciones subalternas que están envolvidas en truck system, en aviamiento, y el tipo de asentamiento donde eligen que está bien o no para hacer sus locales para cortar y todo eso. Así como también camino mucho por toda la región, y eso es parte también de su modo de vivir, creo. Y así, como llaman, los bravos que llegaban, los primeros caucheros que no sabían cómo cortar, cómo golpear, eran llamados de bravos, y después eran amansados por los otros caucheros. Y también a depender de las relaciones con sus patrones, hay permisos para cazar, para pescar o no. Hay permisos para recolectar también otras frutas de la floresta o no. Y también tenemos que comprender el papel de regatón, que es el barco que va a pasar, que va a fornecer
de todo un poco que se necesita para vivir y también para se informar sobre todo eso. Y todo eso está envuelto de las relaciones más que humanos, cosas, hongos, animales y no humanos, también porque los árboles del caucho también tienen relaciones con hongo, que son predadores de la hevia, y también esa es una de las principales razones por qué se ha sucedido cambiar la zona de producción, porque en América tiene ese hongo que es un predador de la hevia y en sudeste de Asia no tiene. Entonces, con todo eso vamos a ver a cambiar los sistemas donde salimos de un sistema caboclo para ir en dirección a un sistema de lo apogeo de la producción de caucho. Eso es lo que habló João Pacheco de Oliveira, y intento definir un poco más sobre cómo la organización de trabajo y de plantations también fueron contribuyendo para eso, para esos patrimonios, industrias, modernidades y cosas. Y hay también un concepto muy importante que actualmente llamamos de la seringalidad, que es la colonialidad del caucho también. Entonces, todo eso es muy importante para comprender eso. Dicho eso, voy a empezar. Entonces, ahora estoy pesquisando un poco más de Sir Henry Wickham. Esos son algunos documentos que tenía acceso en Kew y también en National Archives, porque Henry Wickham fue como un recolector amador y que fue contratado por Joseph Hooker, director de Kew, a su tiempo, y Wickham recibió para colectar eso, pero no era un caballero real ni nada, era solo un colector que en verdad vivió con familias de confederados de la guerra civil de los Estados Unidos que en Brasil ganaron tierras para vivir en la Amazonía y vivían allá. Entonces hubiera una comunidad anglófona en Santarém y ellos también trabajó enseñando inglés a los hijos brasileños de los confederados. Entonces es una región dinámica y complicada. Y hasta ahora también tiene muchas otras cosas complicadas. Y ahora mismo recibí los documentos digitales de la Diamantino Rubber Company, Diamantino Rubber Plantations, que pensó que las familias de los confederados, después de ver que Wickham coletó tantas semillas y que las semillas eran importantes, también decidieron a hacer sus propias plantaciones en Santarém, porque las árboles allá eran nativas y dispersas en las florestas. Así empezaron también a hacer plantaciones con modelos modernos. Y con eso, Diamantino Rubber Company, que fue una compañía británica, compró de los americanos que vivían allá esas tierras, y ahora me voy a investigar más sobre el papel de esa empresa británica para comprender más sobre los intereses en la Amazonía, no solo de la Amazonía para el mundo, pero también cómo continuaron actuando en la Amazonía. Y también comparar con el papel francés, porque en la región tenemos también un francés que se fue a Óbidos, que es en otro lado del río, y se instaló allá para también plantar caucho. Entonces él también pasó por Bolivia y todo, y tiene toda una red de diversos intereses internacionales allá.
Y todo eso es conectado porque como la primera empresa del caucho en Francia, en 1867, ya utilizaba las calandras, el maquinario que tiene como una patente de Birmingham. Y entonces, esa red de conocimiento técnico específico ya circulaba. Y así como hablan que Wickham ha hecho lo mayor acto de biopirataria porque recolectó 70,000 semillas, pero en los relatos de Q hay otros casos que han recolectado hasta mismo más semillas. Y también en Francia en la época se sabía que se colectaron 100,000 semillas de hevea y 322,000 semillas de maniçoba. Entonces, porque maniçoba también era una planta euforbiácea con látex y caucho, pero no con la misma calidad. Entonces, estoy accediendo principalmente a los documentos de Quinum, que hay todo digitalizado sobre el papel francés de las exposiciones universales y coloniales también. Y a la derecha viene, pueden ver, los archivos históricos de CIRAD, que es el Jardín de Agronomía Tropical, y tiene todos esos documentos históricos allá. Entonces, estoy continuando essa pesquisa documental agora. E solo para isso adicionei, añadí ayer, solo para terem mais dimensão sobre as exposições coloniais em França. Acá tem uma réplica de Angkor, em 1931. Isso era uma exposição em Jardin de Vincennes, donde 8 millones de personas pasaron en la década de 30 para ver eso y tenían interés en invitar investidores y colonos para las colonias del Imperio francés, y a través de esas cosas monumentales intentaban atraer toda la gente. Y también exponer más sobre el caucho y otras especies que fueron tan importantes para esos imperios. Bueno, entonces acá tenemos el Tapajós, el río Tapajós, el río Amazonas. Y solo para tener una dimensión de cuántas nacionalidades podemos hablar un poco, que Wickham estuve allá, entonces tenemos ingleses, más abajo vamos a tener los americanos en Fordlandia, también los confederados americanos haciendo las plantaciones, los franceses en Óbidos, a Vila de Boim, onde se estabeleceram também os judeus marroquinos, sefarditas, que também chegaram allá, que também eram os comerciantes del caucho. E allá também vemos outros empreendimentos de la companhia Ford em Belterra. Entonces, eso es solo para situar un poco dónde es la región. Son áreas de protección ambiental, tiene la reserva extractivista, la floresta nacional y existen áreas que reconocí algunos puntos estratégicos con materiales arqueológicos, pero es Amazonía, todo lugar tiene en esa región principalmente muchos registros arqueológicos de todo el tiempo. Y con eso intento contribuir para la arqueología histórica y contemporánea en la Amazonía. Diogo Costa ha hecho un levantamiento que la mayoría de los trabajos en arqueología histórica en Brasil son sobre el componente militar de las fortificaciones en la Amazonia, los fuertes, las iglesias,
pero también cuando hay excavaciones en centros urbanos como en las ciudades, también muchas veces se vuelve para lo componente precolonial y no histórico, y lo que llaman rural, pero también no se tiene mucho claro lo que es eso, y también se trabaja con la dinámica territorial y militar. Entonces, son muchos pocos trabajos que piensan adelante, además de las fortificaciones y de las élites. Así, intento pensar desde las periferias y de esos trabajadores. Bom, temos também uma arqueologia do antropoceno ou plantationceno. À esquerda, vemos hay que sea seringal plantado, que também vemos o papel de las botellas e todo sistema de extração mais caboclo, por assim dizer. E à direita já seringal moderno em estado de Goiás, e hoje em dia ela é uma das maiores zonas de produção, livre de hongo, que tem principalmente São Paulo, é o estado que mais produz caucho, depois creio que é Bahia, e também Goiás produz muito. E por falar de las técnicas, han cambiado muito, porque antiguamente se golpeava, depois se desenvolveram, desarrollaram outros métodos de golpear que danificam menos as árvores e se produzem mais, e assim pode ser mais rentável. Então, isso também está dentro do corpus da arqueologia das técnicas. E também da arqueologia industrial, como temos o caso de Forslândia, que está abandonada na Amazônia. E, por isso, assim, busco entender as modernidades em plural, como modernidade, como período histórico, como sistema mundo, e também, como diria Bruno Latour, como uma cosmologia ocidental. E assim me vuelvo a la foto que apresentei no primeiro dia de la Vila de Boim, que está allá, tem também muitas perspectivas para trabalhar, com certeza tem muitas coisas mais a fazer por allá, a igreja, que tem muitas histórias, como foi, como su santo não deixou que a igreja fosse voltada para frente do rio, necessitava que fosse para o lado. Então temos muitas histórias, e é isso é a vila. Hasta hoje não tem energia elétrica. Penso que em ano passado que os moradores da vila se organizaram para trazer transformador de energia, e agora estão pensando a ter. E isso é também o que fica assim. Não foi ato de biopirataria, mas com certeza se foi ato de colonialidade. E como é discutido pouco com Nick Shepard, isso também é como ato de colonialismo botânico, por assim dizer. Pero se fomos modernos, creio que foi a borracha, o caucho que permitiu. Assim também há pouco mais de materiais arqueológicos em toda a vila. Isso também necessita ser mais pesquisados. Há cemitérios judaicos também allá. Então, tem muitas histórias. E isso gostaria de agradecer a los seringueiros, a las comunidades, as agências de financiamento, os professores que colaboraram, e a todos acá. E também invitá-los para discutir mais em Irlanda comigo e Caterina em IAA, e isso é tudo. Graças.